les va a parecer como que es, sobre todo en esta parte de termodinámica, que las preguntas parecen como medio teóricas, eh, si bien son contenidos que van a haber visto con Mirta, les va a venir bien entender eso para poder resolver la guía. Entonces, si bien por ahí parecen preguntas teóricas, son conceptos que necesitan para resolver la parte práctica, ¿sí? Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta, si no ya les voy a compartir pantalla. Qué linda hablas. Pues agarrar una abeja. Eh, Perdón, no sé si me escribieron en el chat. Bueno. Bueno, entonces, no sé si pudieron leer el ejercicio este, lo chusmearon o nada. Ya se bajaron la guía por lo menos. Buen día, profe. Buen día. Yo lo llegué a descargar nomás. Solo ahí. No, bueno, está bien. Bueno, traten de tenerlos todos descargados como para que puedan ir siguiendo el enunciado por lo menos. Así lo hacemos un poquito más dinámico. Por ahí si todavía no miraron nada de esta parte, al principio les va a costar un poco. Lo que yo les sugiero es que después se bajen este ejercicio y lo vuelvan a hacer de nuevo. Valga la redundancia. Porque es un ejercicio que es bastante simple, pero van a repasar casi todos los procesos. Entonces les va a servir como para ir viendo cómo ir haciendo los planteos de manera ordenada. Hay unas partes que por ello va a ir un poquito más rápido, pero justamente porque la intención es que ustedes lo vuelvan a hacer y lo resuelvan por su cuenta y ir chequeando como contra lo que discutimos en clase, ¿sí? Bueno, entonces en este problema lo que nos dicen es que tenemos, si tienen alguna duda por favor me paran, yo no estoy viendo, no estoy viendo el chat todo el tiempo, entonces abran el audio y me hablan, ¿sí? Bueno, entonces tenemos un gas que dice que es consistente en 10 gramos de argón, nos dan el CB, que se halla inicialmente a 3 atmósferas de presión y a 300 Kelvin, o sea, nos están dando el estado inicial del gas. Después nos dice que sufre una transformación y que finalmente se halla a una presión de 1 atmósfera y 600 Kelvin. Nos piden que encontremos el trabajo, el calor absorbido y la variación de energía interna para diferentes transformaciones que nos dan ahí, tienen A, B, C, D, bueno, nos dicen diferentes transformaciones que todas ellas van a llevar el estado del gas de un estado A un estado B, o sea, de un estado inicial a un estado final. Ahora vamos a ver un poco qué significa eso. Entonces, siempre que arranquemos un problema de estos, como en todos, lo primero que vamos a hacer es ver qué datos nos dan y a partir de esos datos, qué otras cosas podemos sacar. Entonces, fíjense, por un lado, lo más importante es que nos dicen que es un gas de argón, nos dan el CB, lo que podemos suponer es que el argón lo podemos tomar como un gas ideal. Además, podemos buscar por tabla cuál es la masa molar del gas. Entonces, ya con el dato este que nos dicen que tenemos 10 gramos, lo que nos están dando es cuántos moles de este gas tenemos, ¿no? O sea, no sé si se acuerdan cómo hacer esta transformación, pero con la masa molar, se acuerdan que es cuántos... esto es los 40 gramos por mol, o sea, ese 40 significa cuánto pesa un mol del gas. Entonces, si nos dicen 10 gramos, regla de 3 simple, sacamos cuántos moles son. Eso nos da el N,
Y ahora vemos por qué yo estoy buscando quién es este n. Bueno, porque justamente como nosotros vamos a suponer que esto se trata de un gas ideal, lo que vamos a usar es la primera ecuación que tenemos, que es la ecuación general del gas ideal, y que nos relaciona la presión, el volumen y la temperatura a través de, bueno, por nRT, donde n es el número de moles y r es la constante de los gases. Siempre vamos a trabajar estos problemas, siempre, no me acuerdo si hay alguno que varíe el número de moles, pero la mayoría son sistemas donde el número de moles están constantes, por lo tanto, nuestras variables son P, B y T, ¿no? N en general no es una variable. Creo que había algún problema que tenía un N variable, pero bueno, no nos vamos a meter todavía. Profe, Sí. claro, habría n variable cuando hay pérdidas o cosas así, ¿no? Sí, o vos podés inyectar gas desde afuera, digamos, ¿no? O sea, vos podés poner gas. Hoy, por ejemplo, estaba jugando con el inflador que tengo en mi casa y estaba mirando cómo variaba la presión. Y bueno, por ejemplo, en un inflador vos estás absorbiendo aire todo el tiempo, entonces, salvo que vos le tapes el pico, el N no es constante. Entonces, bueno, es como un caso particular. No sé si me explico a qué me refiero con... A ver. Espera. ¿Qué vas a ir a buscar? Vas a volver a ir. Ahí vengo con los materiales hogareños. Ahí está. O sea, por ejemplo, yo tengo estos infladores que tienen acá, ¿vieron? Para presión. Entonces yo estaba jugando con esto hoy a la mañana, porque no sé, estaba jugando con esto. Pero fíjense que si yo le tapo el piquito y hago fuerza acá, el manómetro que tengo acá abajo me aumenta la presión. Pero en el momento en el que yo suelto esto, baja, pero yo ya acá en este sistema tengo una variación de n, ¿no? Porque acá está bien por acá, o sea, lo que tengo acá en el émbolo del inflador, estoy cambiando el número de moles, digamos, ¿no? Porque estoy largando aire, más allá de que si esto es un gas ideal o no, pero digo, en este caso, como lo vos preguntabas, una vez que yo abro acá, el n cambia. Mientras que si yo, bueno, no es perfecto, pero si yo estuviera haciendo esto, fíjate que acá estoy apretando, si no saco acá, vuelve a subir, o sea, como que la cosa acá la estoy comprimiendo y sola se va a expandir. Entonces ahí sería como o sea, a ver, ¿qué es lo que pasa? Cuando achico el volumen, aumenta la presión, que es lo que veo acá en el manómetro, y cuando suelto el émbolo, digamos, se vuelve a expandir y la presión vuelve otra vez al estado inicial. ¿Se entiende? Claro, buenísimo. Para Sí, ti. sí, sí. Gracias. Bueno, voy a sacar el video así no se divierten con mi cocina de fondo. Bueno, entonces volviendo al problema que estábamos mirando. Bueno, entonces, como les decía acá, tengo, no sé en dónde me quedé, pero bueno, acá que tengo la ecuación del gas ideal. Entonces fíjense que lo que me están dando es el estado final y el estado inicial, ¿no? Bueno, ahora sí, ahí está. Entonces, bueno, acá yo puse el R el R de los gases, acá tienen las unidades en las que estoy trabajando. Siempre tengan en cuenta esto, ¿no? Según las unidades, yo acá estoy en atmósferas, litros, mol, Kelvin, entonces dependiendo en qué unidades estén trabajando, tengan en cuenta que el R, o sea, esta constante que usen, esté en las mismas unidades, ¿no? Entonces los datos que me dan, me están dando datos de presión y de temperatura del estado final e inicial, pero indirectamente puedo obtener también los datos de volumen, justamente porque tengo la relación del gas ideal, ¿no? Entonces, siempre tener en cuenta, lo primero que miramos es eso, bueno, ¿qué datos tengo y qué datos puedo obtener a partir de los datos que me dan? Bueno, en este caso puedo tener
el estado inicial y el final completamente definido, porque me están dando dos variables y la tercera la puedo calcular fácilmente a través de la ecuación del gas ideal, ¿sí? Y lo que les decía recién de las unidades, si por ejemplo, acá yo estoy en unidades de atmósferas y en litros, pero si yo quisiera estar en unidades de pascales, bueno, tendría que transformar, bueno, pasar atmósferas a pascales, y en este caso trabajar con un R que es diferente, que va a ser el R en joules mol Kelvin, ¿sí? Acá lo tienen como 8,31. Fíjense que los litros, cuando los calculo, me dan lo mismo, solamente que acá tengo en litros, acá tengo en metros cúbicos. ¿Está bien? Perdón, los haber dejado sordos. Lo que no estaría mal si yo al hacer esta cuenta me da otro. Si yo acá obtengo otro volumen, digamos, no con las unidades, solamente con cifras corridas, digamos, nada más, si me da otro número, no sé, acá me da 0,004, bueno, es que metí la pata con algo, probablemente elegí mal el R, ¿sí? Eh, bueno, y entonces acá yo escribí primera ley. ¿Por qué habré escrito acá primera ley? Bueno, lo que yo estoy acá tratando de ver es, antes, fíjense que todavía yo ni siquiera me metí en ver qué proceso me están preguntando, nada. Estoy viendo con los datos que me dan, qué datos puedo obtener. O sea, qué puedo extraer con esos datos que me dan, nada más. Entonces, primero obtuve los datos del estado inicial y el estado final, nada más. Eh, Mira, mamá. entonces ahora lo que tengo que ver es si hay algún dato más que yo puedo sacar de acá. Bueno, por ahí voy a meterme en esta diapositiva que está un poquito más claro en ese sentido. O sea, si yo diagramo, me meto en un diagrama PV, lo que estoy viendo es este estado inicial, que tengo presión inicial, volumen inicial, el de estado final. Bueno, acá tenemos también el dato de, ¿cómo se llama? La temperatura. Y bueno, y acá por ahí hago unas preguntas un poco más, este, entre comillas, teóricas, pero la pregunta es si el presión, volumen y temperatura definen el estado final y inicial del gas. O sea, si son, no sé, si llegaron a revisar qué significa, si son funciones de estado, qué es una función de estado, qué es una variable de estado, qué es una propiedad. eh, el tema de variables intensivas y extensivas, ¿llegaron a chusmear algo de eso o todo esto que les estoy diciendo les suena como algo que no saben de qué se trata? Sí, sí, lo vimos, profe. Sí, con Mirta. Sí, sé que lo vieron con Mirta, pero bueno, una cosa es que Mirta lo comente, otra cosa es que ustedes lo hayan vuelto a releer y lo tengan más o menos fresco y presente. ¿Se acuerdan, por ejemplo, que eran, no me voy a meter en las variables extensivas e intensivas, si bien también es interesante que sepan de qué se trata, pero sí me voy a meter en qué es una función de estado. ¿Qué les parece que es una función de estado? ¿Son esas funciones que dependen solamente del estado final e inicial? Bien, ¿y a quién conoces como función de estado? Eh, la presión, el volumen, la temperatura y la energía interna. Bueno, allí por ahí hay una pequeña sutileza, pero una cosa son variables de estado y otras son funciones de estado, ¿no? Eh, la función de estado de todo eso que vos dijiste sería la energía, ¿no? Y la otra serían como variables de estado, la presión, el volumen y la temperatura, que son como propiedades, digamos, lo que llamamos como la propiedad del sistema, ¿está bien? Eh, pero bueno, y cuál, algo importante de lo que ella dijo es no dependen del proceso. ¿Y cuáles sí les parece que dependen del proceso o qué significa proceso? ¿A qué nos referimos cuando hablamos del proceso? Creo que en ese caso sería el calor que cede o que absorbe el sistema y el trabajo. ¿Eso qué sería? Esas serían las que dependen del proceso, o sea que como que es importante. O sea, esas serían las que no son funciones de estado, ¿no?
Claro. Y bajo proceso, ¿a qué nos referimos? ¿Qué es el proceso acá? Si yo acá tengo un ¿Cómo? estado inicial y un estado final nada más. Sí, perdón, te interrumpí. De cómo llegamos de ese estado inicial al estado final. Claro, o sea que en realidad nosotros lo que ¿Qué es podemos lo decir que es que pasa en el medio? claro, lo que pasa acá, que todavía no dijimos, yo puedo ir de este punto a este punto, yendo así, puedo ir así, eh, puedo ir así, qué sé yo. O sea, puedo imaginarme un montón de caminos por los que puedo llegar desde el punto inicial al final, eh, y eso va a hacer que algunas cosas cambien y que otras no. Lo que dijeron recién, bien, lo que no va a cambiar es la energía, lo que sí va a cambiar es el calor y el trabajo. ¿Está bien? Entonces, si ya sabemos que hay una variable, que hay una función que no va a cambiar, ¿será que la podemos calcular antes de empezar a meternos con el resto y ya tener ese dato calculado? Yo creo que sí. Bueno, está escrito acá, ¿no? Igual Ah, esto de ir haciendo aparecer las cosas no me falló, no quedó oculto, pero bueno, claro, ¿no? O sea, como decían recién, la energía es una función de estado, y para gases ideales, esto es importante, tenemos una ecuación definida, y resalto acá para gases ideales, ¿sí? Para gases ideales, la energía únicamente depende de la temperatura, esto es importante que tengan en cuenta esto, después ya vamos a ver eh, esta excepción, pero bueno, en la mayoría de los casos vamos a trabajar con gases ideales y la temperatura y la energía va a depender únicamente de la temperatura. Entonces, como ya dijimos que es una función de estado, sin importar todavía cómo vamos del estado inicial al final, podemos ya calcular ese dato. O sea, nos pedían inicialmente que calculemos el trabajo, el calor y la energía, con lo cual ahí ya hubo un resultado que lo podemos calcular de antemano y que va a ser igual para todos los ítems y me va a ahorrar eh, hacer 3, 4 veces la misma cuenta porque ya va a valer lo mismo, o sea, ya sé de antemano que va a valer lo mismo para todos los casos. Entonces, como tenemos el dato de la temperatura inicial y de la temperatura final, lo que hago es simplemente reemplazar en esta ecuación, el CB era dato también, el N lo calculamos, y haciendo esta cuenta me da que la energía son 934,8 joules. ¿Está bien? Y ese dato me lo voy a guardar porque lo voy a necesitar para todos los procesos que vayamos analizando. No tengo tiempo. Un pedacito, ¿no? Estoy robando la comida a mi hija y se está enojando. Bueno, seguimos. Bien, entonces, el primero de los procesos que nos dicen es que voy a hacer una transformación a presión constante y después a volumen constante. Entonces vamos a ver cómo sería en el diagrama PV hacer esta transformación. ¿Qué les parece? ¿Cómo dibujo una transformación a presión constante? Perdón, ¿era presión primero? Sí. Primero a presión constante y después a volumen constante. ¿Cómo sería la primera transformación a presión constante? Horizontal como para la derecha, ¿no? Claro, desde el estado inicial, una línea horizontal. ¿Y hasta dónde llego? ¿Me voy por acá? ¿Me quedo por acá? ¿Hasta dónde será? hasta donde se intersecta con la recta vertical de los 600 Kelvin. Bien, ¿no? ¿Por qué les parece que tiene que llegar hasta acá? Porque ¿cuál será el proceso que sigue después? Me dicen que después voy a volumen constante. O sea que si voy a volumen constante, el volumen no va a variar más. O sea que en el único tramo en el que puedo hacer variar el volumen va a ser en este de acá. Así que sí o sí tengo que llegar hasta el volumen final en este tramo. Entonces a volumen constante, bueno, ya medio que me lo respondimos. ¿Cómo sería entonces? En un diagrama PV, una variación a volumen, un proceso a volumen constante. Con una línea vertical de así. Exacto, sí. Que vaya desde. Que vaya de 3 atmósferas a 1 atmósfera, ¿no? Bien, entonces el proceso que vamos a ver tiene esta pinta. Y acá en el costadito lo que me escribí son como por ahí las ecuaciones importantes con las que podemos trabajar, bueno, que tenemos más o menos a mano, que son
voy a volver acá al ratón, Ratón. la ecuación del gas ideal, que ya la vimos recién, perdón, una pavada, lo que quise decir, las ecuaciones que son propias de los gases ideales, por un lado tenemos, bueno, como dijimos, la ecuación de estado del gas ideal, que es P por B igual a nRT, la energía, que la podemos escribir como NSB por delta T, esto sería lo que refiere a un gas ideal. Por otro lado, tenemos la definición de trabajo, que es menos la integral de la presión por la variación de volumen. Y lo escribo así porque esto por ahí lo habrán visto en algún lugar donde sale la presión afuera del integral y hay un delta B. Bueno, eso va a depender de si es a presión constante, si es a volumen constante, bueno, eso va a ir variando, pero la expresión más general la podemos escribir de esta manera. Y además tenemos la ecuación de la primera ley. Voy a hacer una aclaración respecto de estas dos ecuaciones con respecto a los signos. Es importante que la ecuación de la primera ley, así como la escribimos nosotros, hay una convención de signos detrás. O sea, ustedes van a encontrar en varios libros que esta ecuación no está escrita de esta misma manera, que por ahí tienen, no me acuerdo cómo es lo más común, me parece que, no sé, Pablo, si estás ahí, pero creo que tienen puesto el calor de este lado, ¿no? Sí, Jessica, lo más común es que en un libro de física Sí, van a tener el trabajo del lado de la energía interna con el signo positivo, es decir, o la misma Claro. que está ahí con trabajo negativo. claro, Y tal en un cual. libro más específico de termodinámica van a tener esa que está así como Esta ecuación. lo tenemos. Ujú. Claro, bueno, o sea, eso para que lo tengan en cuenta, que por ahí si se encuentran con que no tienen la ecuación con la misma convención de signos, tiene que ver con esta. La convención de signos, es esto que puse acá abajo, que es la convención de signos que usamos nosotros, es que todo lo que ingresa al sistema, importante definir quién es sistema, en nuestro caso va a ser este gas, todo lo que ingresa al sistema es positivo y todo lo que sale del sistema es negativo. O sea, si yo entrego trabajo, por ejemplo, o sea, hago trabajo sobre el medio, eso va a tener un signo negativo, que es al revés de lo que aparece en algunos libros de física comunes. Mamá, ¿por qué tengo Esperen un segundito. Espera, pichulo. Esto es todo a propósito, son pausas estratégicas que hago para que ustedes procesen la información. Perdón, ahí voy de nuevo. Bien. ¿Ven bien? No sé por qué me aparece esta cosa que dice alejar esta pantalla acá. No. Voy a Sí, dejar se ve bien, compartir. profe. Bueno, voy a compartir de nuevo porque no sé por qué me aparece eso. A ver, ahí, si yo lo pongo así, ¿lo ven grande o no lo ven grande? Ven o sea, ven solo el Sí. PowerPoint así ampliado, digamos, ¿no? ¿Sí? Sí, solo el PowerPoint. Bueno, perfecto. Y aparece igual un rectángulo azul sobre el... Sí, está bien, eso Ah, es parte ese era. de lo que eso era a propósito. Ah, perfecto, perfecto. Bueno,
Entonces, como veníamos diciendo, bueno, acá se me fue porque yo había dibujado acá el proceso, se me fue. Lo vamos a dibujar de nuevo para que les quede. Entonces habíamos dicho que veníamos así y así. Y bien. Bien. Entonces, bueno, entonces esto que les puse acá es, fíjense que eran los datos, bueno, ahora me voy a ir para atrás de nuevo. Teníamos acá el volumen, entonces les puse en el costadito, para que no pierdan los datos de cuánto vale. Acá tenemos, en el punto inicial, tenemos las coordenadas, ¿no? 3 atmósferas, 2,05 de litros en el volumen, y acá teníamos una atmósfera y 12,3, como para recordar cuánto eran los valores iniciales y finales. Bueno, entonces, bien, acá lo que nos faltaría calcular es cuánto vale el trabajo y cuánto vale el calor. La energía, como dijimos antes, ya tenemos ese dato, y veamos ahora un poquito mejor cómo podemos calcular el trabajo y el calor. ¿Qué les parece? ¿Alguien ya tiene como, ya sé cómo es esto, lo saben? ¿Necesito calcular algo más? ¿Qué les parece? ¿Hay algún dato que me va a faltar para poder calcular? Por ejemplo, no sé, este estado intermedio que no lo conozco. ¿Qué les parece? Vamos a ponerle otro color marcado. ¿Me hace falta calcular este punto para poder calcular el trabajo y el calor? ¿O no? ¿O están demasiado perdidos? Es que ese punto va a ser a 3 atmósferas y el volumen va a ser del 12,3. ¿O no? Sí, el tema es que vos no conocés la temperatura de este punto, ¿no? Si querés. No sé, la temperatura, ¿te parece que acá van a ser 600 Kelvin? No. Claro. O sea, no tenés como todos los datos de este punto. Digo, no sé, igual, tal vez con eso te alcanza, pero digo, ¿hace falta que calcule la temperatura o no? ¿Eh? Yo creo que no. Para el no sé. calor, sí. Perdón, ¿para el calor cómo? Hola. Que para el trabajo, por ejemplo, no necesitamos la temperatura. Para el trabajo no. Bueno, y para el calor vos decís que sí. Sí, para el Ahora, calor, sí. Bueno, veamos primero una cosa. Veamos gráficamente, ¿cómo podemos representar el trabajo? ¿Qué les parece? Profe, no sé si es mi pantalla Sí, o ¿qué? se puso todo verde. Sí, ¿Cómo se se ve carga? así también. Está ¿Todo cargando verde? igual, pero hay Bueno. menos P por... ¿Se puso todo verde? ¿Sigue todo verde? A ver. A mí me La pasa que pantalla, no lo ¿ves? veo. A ver. No sé por qué, cómo se flashea de repente. A ver. Vamos a compartir de nuevo. Bueno, pero creo que igual tenemos todos los datos. Ahí, ¿lo ven? Sí, ahí se ve. No sé Bueno, qué pasa. sin agrandarlo, vamos a verlo ahí. Bueno, entonces, hola, sí, perdón. Si agrando acá ven. La pregunta era si gráficamente, en el diagrama PV, alguien lo tiene ya presente, si puedo graficar de alguna manera o representar de alguna manera quién es el trabajo. Sí, es el área bajo la curva del gráfico.
Bien, ahora otra vez se me borró la curva que había dibujado antes. Y yo no veo igual, profe. ¿No lo ves? No veo ¿Otra vez la- no se ve? Ah, yo sí veo. A mí, Yo sí a veo, mí en no mi sé. caso, pero no sé. ¿Qué cosa no ves? ¿No ves la diapositiva? Claro, como que me aparece cargando, nada más, pero que está empezando a transmitir, pero no se carga nada. Me voy a Bueno, salir capaz y entro de nuevo. por ahí es la conexión, no sé, pero el resto sí lo ve. Sí, profe, se ve. Bueno, bien, entonces lo que decía acá la compañera, bien, es como el área bajo esta curva. Entonces fíjense, si yo digo que el trabajo es el área bajo la curva, bueno, no quería dibujar esta. Cuando yo voy en el tramo desde el tramo inicial hasta este punto intermedio, ¿quién va a hacer el trabajo? El área bajo esa curva, ¿no? Entonces el área bajo esta curva sería... No quise hacer esto porque se me fue. Esto hace cuadrados también, ¿no? Sí, acá. El área bajo la curva sería esto acá, ¿no? A ver si todos están de acuerdo. ¿Sería esto el área bajo la curva? ¿Eso sería el trabajo? Sí. Bien. Ahora fíjense si yo ahora me fijo cuál es el trabajo que realiza en este segundo tramito, cuando voy del punto intermedio hasta acá. ¿Cuál será el trabajo ahí? ¿Cuál es el área bajo esa curva? Ahí sería nulo. Ahí el sería trabajo. 0. Sería 0, ¿no? Fíjense que eso es coherente con esto, ¿no? Porque en esta definición que nosotros tenemos es que es la integral de P de B, ahora vamos a ver el tema del signo, pero es la integral de la presión por diferencial de volumen, con lo cual eso claramente, o sea, lo que está representando, no sé si se acuerdan, definiciones de integrales, era justamente eso, que era el área bajo la curva que representa la variación de volumen, ¿no? Y justamente como en el tramo en el segundo tramo, no hay variación de volumen, o sea, el delta B encima es a presión constante, con lo cual esta integral es súper fácil, el trabajo es 0. Entonces a mí me basta con conocer el trabajo que hace, o sea, si yo calculo el trabajo de este punto hasta el punto intermedio, va a ser el trabajo de todo el proceso, ¿sí? Porque en el segundo tramo no realiza trabajo, ¿se entiende? Y por otro lado, como en este